Buenos días, hermanos, buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante en nuestra vida diaria. El título es Jesús murió para darnos libertad. ¿Hay alguien aquí que sepa que Cristo murió para darnos libertad? Amén, amén, muchos. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es la libertad? Cuando me pase de 3 horas me avisas. ¿Sí? Aquí le voy a poner la alarma en 3 horas. ¿Qué es la libertad? Ya no somos esclavos. Si tuviéramos aquí un pizarrón donde estuviéramos anotando los conceptos que se nos estuvieran ocurriendo o que supiéramos, yo creo que tuviéramos muchos conceptos de lo que es la libertad. Tal vez surgirían conceptos como la libertad es hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, donde yo quiera, con quien yo quiera, rienda suelta. Algunos dirían, la libertad es no tener los yugos opresores, que son las frases que están de moda. La libertad, algunos pudieran decir, es que yo puedo votar por mi candidato favorito, mi político favorito, que sea, alcance el puesto para el que se postuló, y pues que ya en su puesto pues haga todas las cosas por mí. Eso pudiera ser un concepto de libertad que algunos pudieran tener. Y creo que aquí nos quedaríamos un buen rato compartiendo qué significa la libertad. Pero yo creo que para nosotros, como cristianos, como creyentes, es importante lo que la Biblia dice que es la libertad. Si nosotros pensáramos así como esos conceptos que mencioné, esos 3 conceptos, si nosotros pensáramos así, realmente no nos convendría ser cristianos, porque la Biblia dice otra cosa totalmente ajena a lo que es nuestro egoísmo. Y en esta mañana vamos a ver lo que dice la Biblia, que es la libertad en Cristo. Entonces al final vas a comparar si el concepto de lo que tú tienes de libertad está de acuerdo a lo que dice la Biblia. Entonces te voy a pedir que me acompañes a orar. Ora tú por mí, yo voy a orar por ti. Señor, te doy muchas gracias por esta mañana. Gracias porque tú eres muy bueno, Señor, porque tu misericordia es grande, tu bondad es grande, Señor. Y sin merecerlo, Señor, nos has llamado a libertad. Y queremos, Señor, que tú nos enseñes qué es la libertad, a qué nos has llamado, Señor, que hables tú, Señor, y que calle el hombre. No permitas que yo manifieste mis pensamientos, mis ideas, sino que lo que yo hable sea tu palabra, Señor. ¿Qué dices tú, Señor? Y te pido por mis hermanos para que hables a sus corazones también, Señor, así como has hablado al mío. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pensando en el concepto de libertad, tal vez muchos de nosotros teníamos el concepto correcto, teníamos la teoría correcta. A lo mejor algunos de nosotros teníamos los versículos de memoria de decir la libertad es, y pudieras mencionar un versículo. Pero también tenemos que pensar, ¿de qué me sirve tener tanto conocimiento teológico, tanto conocimiento de la Biblia si no lo aplico? No digo que está mal tener conocimiento teológico o conocimiento de la Biblia, pero si es pura teoría, si es pura superficialidad, no sirve de nada. Entonces yo te invito a que busquemos Tito 1:16. Tito 1:16. ¿De qué nos sirve conocer teóricamente a Dios si no lo conocemos realmente? Si no, Dios no está involucrado en tu vida diaria. Vamos a leer Tito 1:16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si tú tienes duda de lo que es ser creyente, ya no tengas duda. Aquí Tito nos está diciendo prácticamente cuáles son tus frutos. Tenemos que analizarnos el corazón, nuestra vida diaria. Piensa en tu vida diaria, cómo me comporto diario entre semana. ¿Cuáles son mis frutos? Esos frutos hablan de lo que creo. Entonces ahí te vas a dar cuenta si crees o no crees.
Tenemos que analizarnos y ver si realmente conocemos a Dios. Mira lo que dice nuestro Señor Jesús y vámonos a Juan 8:31. Probablemente es el que te sabías de memoria. Juan 8:31. Vamos a leer primero los versículos 31 y 32. Y ahí nos quedamos un rato, le pones un separador si quieres, porque vamos a estar yendo varias veces a Juan 8. Entonces, Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué dice? Libres. Solo permaneciendo en su palabra podemos ser sus discípulos. Si tú estás siendo discipulado, es porque estás permaneciendo en su palabra. Analicemos nuestro corazón. Si permanecemos en su palabra, conocemos la verdad. Entonces la verdad nos va a hacer libres. Conocer la verdad. Por eso, si conocemos la verdad de manera teórica, no sirve de nada. No vamos a poder ser libres realmente. Si tú conoces la verdad de manera teórica, no vas a poder ser libre. Por eso no eres libre, tal vez. Por eso, más bien, porque la verdad no es algo teórico, es que no somos libres. Porque la verdad no es teoría. La verdad no es un concepto. No es como que el que me diga el concepto correcto lo anotamos y a partir de hoy ya todos conocemos la verdad. No, la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. La mayoría de aquí sabemos a quién me estoy refiriendo. La verdad es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer el versículo 33 de ese mismo Juan 8. Acuérdense que le están hablando a judíos que habían creído en Jesús. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por eso la verdad no es un concepto. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. ¿Se acuerdan los que están tomando el discipulado? Discipulado 1, el primer libro. Aquí les está diciendo: ustedes hacen lo que hace su Padre. El que hace lo que yo digo es verdaderamente libre. Aquí la conversación se puso un poco densa. Acuérdense, Jesús, eso es bien importante, Jesús le estaba hablando a personas que habían creído en Él. Entonces vamos a ver, tomando eso en cuenta, Jesús le está hablando a personas que habían creído en Él. Vamos a ver qué dice ahora del 39 en adelante. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuran matarme a mí, hombre que he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto
no las oís vosotros porque no sois de Dios. Está tremendo. Nuevamente, Jesús le está hablando a personas que habían creído en Él. Entonces, ¿se puede creer en Cristo de manera intelectual, de manera superficial? Vamos a Santiago 2, 18 al 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, para ser salvo necesitas creer. Nada más. No necesitas hacer nada. Necesitas creer. Pero no creer de manera intelectual. No creer de manera superficial. ¿Cómo sabes que crees? Si tú te estás preguntando, bueno, ¿cómo sé si creo? Es fácil. Si crees, se ve. Se ve si crees. Si no crees, también se ve. Para los que están casados, pregúntale a tu esposa, ¿tú crees que soy salvo? O pregúntale a tu esposo, ¿tú crees que soy salvo? No hay una persona que te va a conocer más que tu esposo y que tu esposa. En el caso de los hijos, pregúntenle a sus papás. Papá, mamá, ¿crees que soy salvo? Y no es que ellos determinen o ellos dicten que si tú eres salvo o no eres salvo. Es que simplemente se ve. Y es lo que vamos a aprender ahorita. Que Dios nos ayude a analizar muy bien nuestro corazón y ver si no somos de esos que dicen creer, pero no hay obras que hablen de su fe. Que no seamos de esos que dicen que ir a la iglesia es algo cool o algo chill, como dicen los chavos. Me oí muy chavo, ¿no? La chaviza. O de los que piensan que por venir todos los domingos hasta me pongo corbata, mira, y me veo como me peino como cristiano, me visto como cristiano, soy cristiano. Que no seamos de esos. Vamos a leer Gálatas 5, 1 al 14. No te separes mucho de Juan 8. Y también vamos a quedarnos un buen reto en Gálatas 5, del 1 al 14. Gálatas 5, 1, vamos a leer primero hasta el 12. Así que si no leíste la Biblia entre semana, aquí te vamos a ayudar. Vamos a leer la Biblia. Aquí estamos para servirte. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley se justifican. De la gracia han caído, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ustedes corrían bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, ¿se ha quitado el tropiezo de la cruz? Ojalá se mutilasen los que os perturban. Si leemos este tipo de pasajes, sobre todo cuando escribía Pablo, a lo mejor nos podemos enredar y decimos, híjole, ¿de qué está hablando aquí? Pero no hay que leer rápido, no importa si no cumples con tu lectura diaria. Detente, analiza, piensa, Señor, revélame qué quería decir Pablo aquí. Que sea el Señor el que te diga lo que Pablo quiso decir aquí, era esto. Entonces nos vamos despacio en este pasaje que está tremendo. El contexto de este pasaje es Pablo escribiéndole una carta a la iglesia de Galacia.
Por eso se llama Carta a los Gálatas. Esta iglesia eran descendientes de bárbaros, de personas muy violentas. Pero ya eran cristianos, ya habían conocido al Señor. Ya Pablo les había quedado, dicen los escritores, que ya se había quedado muchos meses con ellos, les había compartido el Evangelio, ya muchos habían creído, eran cristianos de verdad, no eran cristianos o creyentes intelectuales. Pero Pablo se fue y llegaron otros creyentes intelectuales y les llegaron a decir que Jesucristo no era suficiente. Les dijeron, ustedes se tienen que circuncidar, ustedes tienen que cumplir la ley. Si quieren ser salvos, tienen que estar bajo la ley, bajo todos los rituales que hacemos, se tienen que vestir de tal manera, tienen que dejarse crecer la barba, los caireles, tienen que comportarse, tienen que verse como judíos, tienen que estar bajo la ley. Entonces estos falsos maestros se habían infiltrado y ese es el contexto, por eso Pablo les escribe esto. Ahora, nosotros en la actualidad, ahorita dijo Gonzalo, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y no es una frase nada más escrita que la leemos, a veces a mí me toca ver los anuncios y la leo, pero no es nada más decir por decir así como periquitos. Realmente los que somos familia creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Tomando en cuenta esto, podemos saber, tener la certeza que en pasajes como este hay algo para mí. Dios me quiere decir algo. ¿Y en qué lo voy a aplicar? Si lo leí y está bien revuelto, ¿qué quería decir? Bueno, vete versículo por versículo. Entonces, en el versículo 1 dice Pablo, permanezcan firmes en la verdad. No tenemos mucho tiempo, así que me voy a ir muy rápido, pero tú en casa, siéntate y mira, sí dice eso. Entonces, Pablo les dice, Cristo nos hizo libres. Entonces, es un hecho. Nosotros, como somos creyentes, no intelectuales, también hemos sido hechos libres. Pero debemos de preguntarnos, hay que ser preguntón también cuando estés con la Biblia. ¿Libre? ¿Libre de qué? Porque los judíos que habían creído intelectualmente en Juan 8, también le preguntaron eso. Y el Señor les contestó. Si no quieres, no vayas, pero en Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ahí está la respuesta. ¿De qué nos hizo libres? Libres del pecado. Si practicamos el pecado, si es parte de nuestra vida, si nos gozamos de estar pecando, si sentimos, Padre, eres esclavo del pecado. Pero llega Cristo y te ofrece la libertad. Nos ofrece la libertad de pecado. Vamos a ver lo que dice el versículo 3 de Gálatas, de ese mismo que estamos ya. Pablo está hablando de lo mismo y dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Hablando de lo mismo, Pablo está diciendo que si estás bajo la ley, estás obligado a cumplirla toda. Acuérdense, maestros se habían infiltrado, falsos maestros, falsos hermanos se habían infiltrado y habían dicho, te tienes que circuncidar, tienes que cumplir con los ritos de la ley. Pablo llega y les dice, ¿sí? ¿Quieres estar bajo la ley? Estás obligado a cumplir toda la ley. Entonces, como cristianos preguntones, tenemos que decir a qué ley se está refiriendo Pablo. ¿A toda la ley? Porque ahorita que veamos te vas a dar cuenta que estar bajo la ley es un yugo muy pesado y que no podemos llevar. Entonces, ¿a qué ley se está refiriendo Pablo? Todos los que fuimos al domingazo la semana pasada, si no fuiste, te la perdiste, estamos de acuerdo, Wayne nos compartió que Dios es el dueño del mundo, del universo, pero obviamente nosotros estamos en el mundo, vamos a ver desde nuestra perspectiva, Dios es el dueño de todo lo que ves,
porque Él lo hizo, Él es el creador. Entonces, chécate, si ya naciste en este mundo, desde que naciste, tú estabas bajo la ley del creador, porque Él es el dueño. Es como cuando te invitan a una casa. No puedes llegar y quitarte los zapatos y subir los pies arriba de los muebles o decir, miren, a partir de hoy voy a llegar más o menos como a las 2 de la mañana. No puedes llegar a poner tus reglas. En esa casa donde te invitan, hay un dueño. Ese dueño tiene reglas. Si te invitan a vivir 2 semanas, 3 semanas o estás estudiando en otro lado y te invitan, tienes que poner mucha atención las reglas que tiene el dueño de la casa y obedecerlas. Bueno, nosotros, como nacimos en este mundo, estamos sujetos a las reglas del dueño de este mundo. Bueno, lo que la ley, esa ley a la que estamos sujetos desde que nacimos, nos está diciendo, y si no te habías dado cuenta, pues es que no la habías leído, el desconocimiento de la ley no nos exime, pero esa ley nos está diciendo, atención, tú no puedes cumplirla toda. Es lo que la ley nos dice. ¿Por qué? Porque la ley no fue hecha para darnos la capacidad de obedecerla. Simplemente es la ley. La ley te está diciendo, no puedes cumplirla. Y si fallas en uno, estás descalificado, estás destituido de la gloria de Dios. Es tremendo esto, porque estamos destituidos. Estamos descalificados, pero Dios es bueno y nos proveyó a Jesucristo, mandó a su Hijo y ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Si buscas en la Biblia esto que acabo de decir, a ver, voy a buscar la Biblia a ver si es cierto, o sea, ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Te vas a topar con muchos versículos que te van a hablar de que el Espíritu Santo está en ti. Domingo tras domingo, muchas veces el pastor nos ha dicho lo mismo, el Espíritu Santo está en ti. Es decir, ahora sí tienes la capacidad de obedecer la ley, porque ya no eres esclavo del pecado. ¿Se ven cómo estamos uniendo lo que hablamos del principio? Y ya llegamos al punto en que, ok, no puedo cumplir con la ley, pero el Señor mandó a Jesucristo. Y mandó el Señor Jesús cuando resucitó y se fue, mandó el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo vive en mí y ahora sí puedo cumplir la ley del dueño de este mundo. Ahora sí puedes obedecer a la ley si estás en Cristo. Ahora tienes la capacidad de obedecer lo que se llama la ley moral, porque hay lo que se llama también la ley ceremonial o la ley alimenticia. Pero ya no es necesario cumplir la ley alimenticia, no es necesario cumplir la ley ceremonial, porque el propósito de esas leyes era mostrarnos al Mesías que había de venir. El propósito de la ley, todos los ritos que ustedes, si tú lees el Antiguo Testamento y ves que hay una infinidad de ritos imposibles de cumplir, pero esa ley ceremonial lo que te estaba diciendo es, no puedes cumplir, pero hay esperanza. Cree en el Mesías que viene. Hablaba de profecías, hablaba de cómo iba a ser el Mesías, de la hermosura del Mesías y de que no iba a ser agradable a la vista, pero iba a ser hermoso a la vez. De ese Mesías que iba a venir en el futuro de ellos, en ese Mesías tenían que creer. Así como nosotros ahora en la actualidad tenemos que creer en el Mesías que ya vino. Por eso ellos sí tenían que cumplir las ceremonias, tenían que hacer los ritos, tenían que vestirse de tal manera que si no lo hacían, pues estaban incumpliendo la ley. Pero creían en el Mesías que iba a venir. Para nosotros el Mesías ya vino, pero ya no estamos obligados a cumplir las ceremonias. Ahora tú estás vivo. Cuando creíste en Cristo, Él te resucitó. Un muerto no puede obedecer. Por eso si no obedeces es porque pues estás muerto. Un vivo sí puede obedecer. Por eso habla el Señor cuando estés estudiando en tu casa y ver si es cierto lo que te dije, te vas a topar con que ya estás vivo.
Por eso es que ya puedes obedecer, ya tienes la capacidad de obedecer. Aparte, la ley ceremonial y la ley alimenticia, Cristo ya la cumplió. Y como Cristo, ya lo hemos visto también, es nuestro sustituto, esa ley ceremonial y esa ley alimenticia tan pesada y que no podían cumplir en su totalidad, Cristo sí la cumplió. Él fue y es perfecto, porque cumplió toda la ley, total. Y ese cumplimiento de la ley es para ti también. Cuando tú te presentes delante del Padre, es como si hubieras cumplido toda la ley del dueño de este mundo, porque Cristo te dio su vida. Ya no estamos bajo el yugo de la ley, y a eso se estaba refiriendo Pablo. Oigan, ustedes creen en Cristo, ¿por qué se quieren poner bajo la ley? Ustedes ya no están bajo el yugo de la ley. Entonces ya vimos, Cristo nos libra del pecado y Cristo nos libra del yugo de la ley. ¿Qué pasaría si de repente llegamos un domingo y el pastor nos dice, noticias, a partir de este año vamos a celebrar la Pascua, vamos a sacrificar un corderito, nos lo vamos a comer con las manos, con especies aromáticas, vamos a cocinar, aquí Ricardo va a cocinar unos panes sin levadura, aquí vamos a poner una cortina gruesa y ustedes no tienen derecho a pasar para acá porque aquí nada más se suben los machines, nada más. Es el lugar santísimo y es el lugar santo. Ahí sí puedes pasar, pero bajo ciertas condiciones. Las mujeres se van a poner de acá y los hombres de acá. Se van a vestir así. Vamos a poner una estrella de David aquí. ¿Qué pasaría si llega el pastor o quien sea que tenga acceso al micrófono, empieza a decir esa serie de cosas? El mismo capítulo de Gálatas que acabamos de ver nos dice qué pasaría. Habría consecuencias graves por estar nuevamente bajo la ley. Con esto le estaríamos dando la espalda a Jesucristo. Al Señor le estaríamos diciendo, tu gracia no me basta. Lo que hiciste en la cruz no es suficiente. Si estuviéramos haciendo ese tipo de cosas, de tratar de estar bajo la ley. Mira lo que dice el versículo 4, a los que se habían sometido nuevamente a la ley. El versículo 4 es terrible. Dice, de Cristo se desligaron los que por la ley se justifican. De la gracia han caído. Tremendo. Lo de circuncidarse, porque Pablo les estaba diciendo puntualmente, hablando acerca de los que se estaban circuncidando, que ya habían creído en el Señor, implicaba que se iban a someter nuevamente a la ley. Y eso no era una idea que había surgido de la nada. Como ya vimos en el contexto, se habían infiltrado falsos maestros, se habían infiltrado falsos hermanos. ¿Y eso de qué me sirve a mí? Bueno, pues pensemos, ¿qué pasaría si un falso maestro tiene acceso al micrófono? ¿Qué pasaría si yo te estuviera diciendo algo aquí que no está en la Biblia? Pues tendrían que correrme de una manera u otra. Y también tenemos que pensar que hay falsos maestros, o puede haber falsos maestros en los pasillos, o a lo mejor tú has hablado con un falso maestro en las reuniones entre semana o cuando hacen las carnitas asadas. Puedes estar hablando con un falso maestro. ¿Y cómo distingo yo lo que es un falso maestro? Cualquiera que me diga algo, un error, ¿ya es un falso maestro? No, tampoco. Un falso maestro es el que te predica el error. Pero no nada más eso, porque somos humanos. Yo aquí mismo me puedo estar equivocando, a lo mejor me equivoco. Tú tienes la obligación de decirme, Beto, creo que lo que dijiste no está bien. Mira lo que dice la Biblia. Y yo tendría que decir, ¿sabes qué? Es verdad, la Biblia dice eso, lo que yo te dije está mal. Y ya me quitas la etiqueta de falso maestro, o de falso cristiano, o de falso creyente. ¿Por qué? Porque si a alguien que predica el error, tú le demuestras con la Biblia que está mal, pero no corrige, aguas. Foco rojo.
Alguien que tiene una idea, una buena idea, sin un sustento bíblico, y quiere que todos adopten esa idea como doctrina, aguas, foco rojo. Invítalo a que corrija. Si corrige, está bien, podemos equivocarnos. Pero si no corrige, aléjate inmediatamente. Es un falso maestro y está infiltrado y quiere que creamos cosas que no vienen en la Biblia. Por ejemplo, si alguien aquí en el micrófono o allá abajo, en las carnitas asadas o en el domingazo te dice, ¿sabes qué? Todos los cristianos tenemos que vestirnos de blanco. Y tú le dices, oye, pero ¿cómo que todos los cristianos debemos de vestirnos de blanco? Pues si no está en la Biblia, no debemos de vestirnos todos de blanco. ¿Por qué? No es doctrina, no es un mandamiento. Entonces es una buena idea, nos veríamos todos bien bonitos vestidos de blanco, pero no es doctrinalmente correcto. Entonces tú le dirías, ok, hay que vestirnos de blanco, pero no es doctrina, no es bíblico lo que me estás diciendo. Y si te dice, híjole, sí, tienes razón, no, pues no es doctrina, está bien. Pero si te dice, no, en la Biblia dice en Apocalipsis que todos los creyentes se van a vestir de blanco. Espérame, pero pues si el resto de la Biblia que la desechamos y nos quedamos nada más con ese versículo donde dice que los creyentes se van a vestir de blanco, a eso me refiero. Alguien puede estar equivocado, si lo corriges y enmienda su error, está bien, pero si está amachinado y dice, no, todos de blanco, falso maestro, aguas. Vamos a leer Colosenses 2, del 20 al 23. En cuanto a nuestro tema, un falso maestro te va a enseñar que la libertad en Cristo es para seguir satisfaciendo tus deseos más oscuros. Un falso maestro te va a decir que con tu bandera de libertad cristiana en todo lo alto puedes hacer cosas que en el fondo de tu corazón sabes que está mal. El falso maestro te va a decir, no hay problema. Te va a decir, no hay problema con esas cosas que te permiten tu libertad cristiana. No importa que estés dañando a otro, no seas hipócrita, no te fijes en lo que dicen los demás. Tú date. Un falso maestro te va a decir eso. En aras de la libertad cristiana. Tú eres libre, haz lo que quieras. Colosenses 2, 20 al 23. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Aquí nos está diciendo Pablo otra vez, hay cosas buenas que no son malas, o sea, pues, si son cosas buenas, pues no son malas y no te hacen daño en lo que crees, en tu doctrina. Pero si esas cosas buenas te están alejando de Dios, te están alejando de tus hermanos, porque dices, no, ese hermano no cree lo mismo que yo, pero esa cosa buena te está alejando de tu hermano y menospreciarlo, aguas, porque tu libertad cristiana no es para eso. Si tú no puedes sustentar con toda la Biblia, dije con toda la Biblia, no con un versículo que parece que apoya tu buena idea. Si un cristiano no puede sustentar con toda la Biblia esa buena idea, no me puedes decir que es doctrina. No me puedes decir que estoy obligado a cumplirla. No puedes hacer sentir mal a los demás. No puedes hacer sentir que están pecando los demás si esa buena idea, que no es doctrinal, si esa persona, siendo libre también, decide no obedecer o no está de acuerdo con mi idea,
pues está bien, amén. No pasa nada, somos libres los dos. Si no es doctrina, no pasa nada. Si yo me quiero vestir de blanco todos los domingos, dame chance, me gusta. Si tú no te quieres vestir de blanco todos los domingos, qué padre, se ven bonitos todos los colores. Hacer sentir a los demás que están pecando, si no están de acuerdo contigo en algo que no es bueno, no es bíblico, pero es bueno, eso es legalismo. Entonces no hagas sentir mal a los demás con algo que no es doctrinal, algo que no está en la Biblia. No hay problema, somos libres. Dios nos manda que nos cuidemos unos a otros, que no estemos peleados. Dios nos manda que cuidemos a los cachorritos de la manada, y así lo dijo textualmente. Puedes buscarlo. Acuérdate cuando el Señor va con Pedro y le dijo, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dijo, sí, te amo, Señor, perdóname por lo que hice cuando lo había negado. Y el Señor le dijo, cuida a mis corderos. Le dijo textualmente, cuida a mis corderos, y a mí me botó la palabra cordero. ¿Cordero qué es? Es una ovejita menor de 1 año. Todavía no cumple 1 año esa ovejita. Es un cachorrito. A esos te ha mandado el Señor a cuidar. Tienes que cuidar a los cachorritos de la familia. Y estoy hablando espiritualmente, a los nuevos convertidos, a los que todavía no tienen el conocimiento de toda la palabra, a esos que te puedes bailar diciendo, mira, aquí dice que todos nos tenemos que vestir de blanco. Y el pobre cachorrito, la ovejita, pues, nació negra, se va a vestir de blanco y va a venir la pobre cachorrito va a venir de blanco todos los domingos porque tú le dijiste que es doctrinal. No. Vamos a ver Marcos 9:42. ¿Ya lo tienen? Marcos 9:42. Si no traes Biblia, júntate con un cristiano. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Yo me escondí abajo de la cama cuando estaba estudiando esto. O sea, si yo hago tropezar a un cachorrito, o traigo la actitud de hacer tropezar a un cachorrito de la familia, me iría mejor si me ataran una piedra de molino y me aventaran en el mar de Todos Santos. Me iría mejor ahí, hundido en el mar, comido por tiburones. Este pasaje nos muestra lo que siente nuestro Señor con la idea de que alguien lastime a un corderito, a una ovejita. Si tú traes la intención de lastimar a las ovejitas, te iría mejor si te amarraran una piedra de molino y te echaran en el mar de Todos Santos, porque te vas a topar con el Señor. Y cuando te topes con el Señor, ya no le vas a poder pedir chance. Cuidado con lo que le llamamos las áreas grises. No vayas a estar haciendo caer un corderito porque tú no tienes problema con las áreas grises. Si lo que haces puede perjudicar a un pequeñito, mejor no lo hagas. No pasa nada. No lo hagas. No eres un hipócrita si lo estás cuidando. No te sientas hipócrita, porque a lo mejor es eso, nada más es un sentimiento. No eres un hipócrita. Porque si eso no te importa, si eso no te mueve el corazón, mejor analiza si eres un creyente de verdad. En el versículo 12 de Gálatas 5, en el pasaje que hemos estado, dice, es corta la frase, dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. Ahí ya estaba hablando de esos falsos maestros que se habían infiltrado a enseñar que estuvieran bajo la ley. Ojalá se mutilasen. Y yo dije, ¿qué? La palabra que se utiliza ahí es como cuando el Señor le dice
a sus apóstoles, a sus discípulos, les dice que si tu ojo, tu mano, tu pie te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Es esa frase la que usa Pablo aquí. Ojalá se mutilasen los que los perturban. Quita del cuerpo un miembro que te está haciendo caer. Que Dios nos libre de falsos maestros. Dios nos libre, de verdad. Tú y yo ahorita ya tenemos la responsabilidad de estar bien vivos. Hey, cuidado con los falsos maestros. Porque si hay falsos maestros, tú y yo tenemos la responsabilidad de cortarlos del cuerpo y desecharlos. Porque eso lo dijo el Señor Jesús. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo y échalo fuera. Y esto mismo dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. El Señor le dijo a Pablo, diles esto. Esos falsos maestros que se están infiltrando y están diciendo que se sometan a la ley, que le den la espalda a Cristo, hay que mutilarlos. Y no es que tú tengas que correr a él, no te metas en problemas. Hay autoridad. Aquí está nuestro pastor, bueno, está dando clases a los muchachos, no son niños. Ve con él y dile, oye, pastor, Pepe, José, como le digas, pastor, creo que Beto es un falso maestro. Espérame, ¿por qué? Y ya le explicas. Es que dijo que vestirnos de blanco es doctrinal. No, espérame, pues no, ¿cómo crees? Entonces Pepe tendría que venir conmigo y decirme, Beto, lo que dijiste no es doctrina, no está bien, no es así. Y si yo me mantengo y digo, no, sí, todos de blanco, pues me tendrían que correr de aquí. Y no tengo cabida, o sea, no tendría por qué estar en un micrófono, no tendría por qué estar ni aquí adentro. Ustedes tendrían que cortarme y echarme del cuerpo. Hay una manera correcta de hacerlo y está en Mateo. Todo está en la Biblia, la manera correcta de hacer las cosas. Gracias a Dios por su palabra. Un cristiano, para resumir así, muy sencillito, un cristiano no es alguien que no peca. Un cristiano puede pecar. Un cristiano es uno que lucha con el pecado. A veces cae, pero se levanta. ¿Por qué? Porque tiene familia, tiene hermanos que le ayudan a levantarse. Un cristiano se arrepiente todos los días. Una actitud de arrepentimiento diario. Señor, perdón. Soy cristiano, creo en ti, pero la regué, perdón. Perdón porque mis ojos me están haciendo caer. ¿Qué hago? Un cristiano cree que el Señor es justo, es fiel para perdonar sus pecados y limpiarlo de toda maldad. Si tú eres un cristiano y pecas, ve delante del Señor. El Señor es bueno. Ánimo. Tenemos herramientas que podemos usar para animarnos unos a otros. Ahí está la oración con la hermana Dulce. Ve, Dulce, necesito oración, ya no puedo más. Y va a tener un ejército que va a estar orando por ti. Tenemos la palabra que domingo tras domingo nos está siendo predicada pura, sin tanto rollo. Tenemos la palabra, tenemos el ayuno, tenemos la oración, tenemos la convivencia familiar domingo tras domingo. Algunos somos seriecitos, otros somos más escandalosos. Así son las ovejitas. Unas andan brincando por allá, otras andan gritando, otras están acostaditas, otras están comiendo. Pero somos manada. Usemos esas herramientas. Invita a alguien que ves que está batallando, invítale un café. Invítame un café. Invítame una carne asada.
Invitémonos. El Alexis me invitó a una carne asada buenísima. Esto nos va a ayudar en nuestro diario caminar. Por otro lado, quien no batalla con el pecado, es decir, si permaneces en el pecado, si te gozas en el pecado, si amas pecar, tú no le conoces. No conoces a Cristo. Tú eres un enemigo de Dios. Pero Cristo te está ofreciendo hoy mismo una nueva vida. Te está ofreciendo su gracia, te está ofreciendo la libertad. Él es el único camino al Padre. Solo Cristo, nadie más. No hay religión, no hay otra persona en el universo que te pueda llevar al Padre. El día de hoy vamos a tomar la cena del Señor. Hoy es una buena oportunidad para estar juntos y recordar la obra de Jesús en la cruz que nos dio libertad. Le voy a pedir a los servidores que nos van a ayudar, si pueden pasar, por favor. Y en lo que se acomodan, vamos a tomar un minuto para meditar en todo esto. Hoy es un buen momento para que medites en tu corazón si ya entregaste tu vida a Jesucristo. Y si no has entregado tu vida a Jesucristo, hoy es el día. Tienes la oportunidad. Entonces vamos a meditar en todo esto.